Hola a todas y a todos, mi nombre es Beatriz Arroyo Plasencia, estoy realizando la tesis doctoral en Historia del Arte en la Universidad de Salamanca. Ahí tuve la oportunidad de disfrutar de un contrato predoctoral y actualmente estamos en el último proceso de redacción de la tesis. Eh, mm, Mi interés principal cuando me decidí a realizar mi doctorado era esencialmente la cultura audiovisual y el arte contemporáneo. Y cuando unes ambas premisas, pues el producto, el género que te da es el videoarte, o al menos así lo sentí yo. En ese sentido, y sobre todo, bueno, yo empecé la tesis después de la pandemia. A mí me interesaba mucho poner en relación el trabajo de los artistas y las artistas con el momento actual, sobre todo a partir del surgimiento de Internet, de las redes sociales, de las plataformas digitales. Pues me interesaba poner en vínculo todo eso con cómo están trabajando eso los y las videocreadores, en este caso de nuestro país. En ese sentido, o bajo esa lógica, yo me topé con la obra de Ana Esteberrey, que, como veréis, en unos inicios empieza muy interesada eh, por trabajar no solo ya evidentemente con el vídeo, sino con ficciones, con el modo en que nosotros creamos una identidad a partir del contenido audiovisual que consumimos. Y sobre todo a lo largo que ha ido avanzando en su carrera, o así al menos lo he entendido yo, eh, vierte mucho interés en prácticas identitarias que se desarrollan en Internet. Y dentro de esto, como veremos, y sobre todo en sus últimas producciones, se interesa profundamente por el videojuego y cómo de alguna manera el videojuego puede convertirse no solo en una experiencia videolúdica de diversión, sino en evasión de la cotidianidad. Por eso he titulado mi comunicación Habitar el videojuego, exploraciones videolúdicas en la obra de Ana Esteberrey. Quería comenzar un poco mi presentación y al final descubriremos por qué con con esta cita de Wittgenstein en su Tractatus. Él dice: la muerte no es ningún acontecimiento de la vida, la muerte no se vive. Si por eternidad se entiende no una duración temporal infinita, sino la intemporalidad, entonces vive eternamente quien vive en el presente. Nuestra vida es tan infinita como ilimitado nuestro campo visual. Al final de esta presentación veremos cómo Ana Esteberry tiene mucho interés o trabaja muy bien, lo trabaja muy bien por el sentido de la muerte en el videojuego. Esto ha sido tratado por muchos investigadores, pero Ana lo lleva al campo del videoarte y de repente da lugar a productos que se mueven entre los intersticios del arte, del videojuego, de experiencias que se han desarrollado sobre todo a través de Internet y de las plataformas digitales, y veremos cómo pone todo eso en común de alguna manera en sus últimas piezas. Para presentárosla y que le pongamos cara, ella nace en Agres en 1986. Ella siempre cuenta que en la Facultad de Bellas Artes, cuando ella estudió, pues bueno, lo único que conocían era lo tradicional, la pintura, la escultura, quizá algo de instalación, pero que fue cuando viaja a Alemania gracias a un Erasmus que realiza allí y luego estuvo un tiempo estudiando en Kassel. Allí es donde descubre el vídeo y desde ahí, desde entonces, es el único medio con el que trabaja artísticamente. Eh, Su trayectoria está muy marcada efectivamente por esta decisión, pero también tiene mucha influencia del cine, como veremos también de la televisión, eh, de las redes sociales, como os digo, aunque aquí no lo vamos a poder tratar tanto porque la verdad es que ella es una productora nata, no para de crear, o así lo percibo yo cada vez que consulto alguna de sus redes, siempre tiene algo nuevo con lo que me permite mi trabajar.
Y bueno, ahí os pongo un par de influencias que ella reconoce en su obra. Para no entretenernos mucho más, bueno, os hablo brevemente de sus inicios, tiene algunas obras iniciales. He seleccionado aquí las que a mí más me llaman la atención, por ejemplo, La expectativa, que es ese único plano fijo que vemos en pantalla, que nos muestra una serie de espectadores asistiendo a algún evento, algún tipo de obra, o lo que sea que, a la que no se nos permite acceder como nosotros también espectadores. A mí me gusta ponerlo en relación un poco con esa sensación que tenemos hoy en día en redes sociales de continuamente estar stalkeando, vigilando, consultando, recibiendo información. Pero aquí, bueno, pues como espectadores de esta pieza de vídeo se nos frustra esa capacidad. Como no quiero entretenerme mucho, pues os presento aquí alguna pieza más que ya de un momento medio en su carrera. Como os digo, ella viaja de la televisión y el cine. Tenemos ejemplos como Fantástica TV o El Oráculo. Fantástica TV, por ejemplo, es la recreación, lo voy a poner aquí aunque lo veamos en pequeño y sin sonido, pero es la recreación de una suerte de Gran Hermano que ella pues presenta con todos los tópicos, con una serie de conversaciones entre los propios participantes muy interesantes, todas ellas dando pie pues a efectivamente una reflexión en torno, ya no a lo que consumimos, sino a ellos mismos, ese proceso de cambio de identidad dentro de una fama inesperada. Lo cierto es que es muy interesante y bueno, como os digo, pues luego se presenta la ganadora, y recrea todo ese mundo de ficción de un Gran Hermano que hoy día también tiene mucho de interesante. El Oráculo es, por ejemplo, esa reinterpretación influenciada por 2001 de Kubrick. En este caso, el Oráculo son tres simios que pues van leyendo consultas que surgen de un teléfono móvil. El documental de Dalila, por ejemplo, es un documental que realiza una especie de influencer o creadora de contenido, y llega un momento que ya no sabes si es documental o si es real, qué es, cuánto hay de cierto en lo que se está contando en esta videocreación, que bebe también de lo realista. Y bueno, pues por poner alguna más, ya os digo, en este proceso de evolución, de interés sobre cómo nos construimos en Internet, y en este mundo, en la era digital, pues Lessons es un video tutorial de 3 minutos que te enseña a cómo caerte correctamente. Nuevamente encontramos esa ironía, ese punto de juego, pero que en el fondo pues, se esconde, ¿no? Esa serie de reflexiones en torno a lo que consumimos hoy en día. Y todo esto nos lleva, bueno, evidentemente tiene otras muchas piezas más. Fancams, por ejemplo, también es muy interesante y trata a todo el mundo de TikTok. Tiene una trilogía muy interesante, Tiempo de Espera, que expuso en el Thyssen y que también evidencia este consumo adictivo que tenemos al móvil y a las redes. Pero bueno, centrándonos ya en el momento videojuego, Estudios del Parpadeo es una obra que ella produce en 2022 y toma como base el videojuego o la plataforma digital, Second Life, que se puso tan de moda en los 2000, y que hoy en día pues, es prácticamente un territorio abandonado, apenas quedan usuarios que lo utilicen, pero en su momento sí que fue un videojuego o un mundo virtual, mejor dicho, al que acudir. Entonces, Annette Berreich en ese año vuelve a sumergirse en este videojuego, en esta segunda vida, ¿no? Que al final se utilizaba como punto de evasión, o ya no tanto de evasión, sino de búsqueda de entretenimiento, y además de búsqueda de un entretenimiento que en tu día a día no podías alcanzar, bien por razones económicas, bien por razones temporales. No es tan fácil ir a París a un concierto de U2, por ejemplo, y en Second Life eso sí que lo podías conseguir. Entonces, la pieza que ella presenta tiene como protagonistas a dos personajes, a dos avatares, eh,
también el concepto avatar es un concepto al que ella le da mucha importancia. El avatar al final bebe mucho de las teorías budistas y de la espiritualidad zen, y hoy en día lo hemos trasladado a nuestro mundo digital, pues simplemente para hacer alusión a pues, la personalidad o la identidad que generamos nosotros en Internet, que además puede ser una identidad completamente desvirtuada. Y bueno, ella lleva a estos dos personajes por todo este mundo, pero es curioso porque les lleva a zonas en las que la búsqueda de la evasión parece ser lo esencial. Entonces, ella desde este punto plantea el videojuego como ese remanso de paz, de esa búsqueda de escapar de la inmediata productividad de nuestro día a día, de la falta de tiempo, de toda esa sensación que creo que hoy todos y todas podemos llegar a sentir. Os recopilo una de las citas que dice, eh, que se oye en voz over en la pieza, que dice: la posibilidad de ser otro aumentaba mi autoestima y me hacía sentir bien. Es la idea de presentar el videojuego, en este caso este mundo virtual, como un entorno en el que poder desarrollarse libremente, en el que huir de los miedos del presente y habitar un espacio etéreo, sin, sin fisicidad, pero que sin embargo sí que aporta esa calma. Y bueno, no quiero extenderme muchísimo más, os había puesto aquí un vídeo sobre el último proyecto que ha desarrollado en Matadero, Madrid, como una residencia artística. En 2024 ella plantea Link, una historia de amor que pues en este caso reflexiona, sin salirse del mundo videolúdico, del videojuego, reflexiona sobre el placer que encuentran determinadas personas en disfrazarse, en hacer cosplay de sus personajes favoritos, y en este caso es una especie de docu-videocreación en la que pues, los protagonistas cuentan ese placer o esas experiencias que ellos viven como fandom, como fans de un videojuego. En este caso es el videojuego de Zelda, pero bueno, pues lo podría haber hecho con cualquier otro más. Os traigo también una cita de un estudio titulado Atravesando el espejo, mediaciones tecnológicas y discursivas en las nuevas obras audiovisuales, el caso de los videojuegos, que dice: así la sobrenaturaleza que configura el contexto actual del ser humano se compone, entre otros aspectos, de un denso y envolvente universo simbólico, de un entorno altamente tecnificado y complejo que incluye un tupido sistema de comunicaciones cuyo elemento más representativo es la pantalla. Su motor, su motivación principal, y aquí introducimos también esa cuestión que trae Anna Steberreich a sus últimas piezas sobre videojuegos. Su motivación principal, como digo, es la de incitarnos a imaginar y sobre todo a participar de manera realmente activa en el mundo así imaginado. Asumimos el control de la dirección que hayan de tomar los acontecimientos, adoptamos un punto de vista privilegiado, una posición de supremacía sobre la situación, y sabemos que en cualquier momento podemos escapar de ella. De ahí que Anna Steberreich plantea estas piezas tan interesantes, en las que se nos habla de ese punto de evasión que encuentran los jugadores, las jugadoras, los gamers. Esta es una pieza de 2025 muy reciente, es una de las que realiza en esa residencia de Matadero, que es Gamer Dreams, que viaja no solo por los espacios físicos en los que se generan estos traslados de datos, de videojuegos, de internet, de redes sociales, sino que también recoge testimonios de jugadores, de gamers, de streamers que participan de estos videojuegos, y ella lo hace queriendo entender y exponer a su público el por qué ellos encuentran tan satisfactorio el jugar, el convertirse en otra identidad que adquieren en estos videojuegos. Y la última pieza que ha salido hace nada, en septiembre, el ritual del respawn, nos habla sobre el morir y renacer, nos habla de ese ritual digital. Como veis, Ana pone muchísimo en contacto las espiritualidades
budistas o de cualquier otro tipo, pero en vínculo con esa reencarnación o con esa búsqueda de espacios de evasión, de meditación, que de algún modo el videojuego te puede ofrecer. En este caso nos habla de esa idea de la muerte y retomo esa cita de Wittgenstein que veíamos al principio y que tenía tanto sentido. La vuelvo a poner por aquí. Y si la llevamos un poco a este sentido del videojuego, del respawn, del game over, del volver continuamente, de la representación de la muerte en el videojuego, pues Wittgenstein, que por supuesto no se refería a nada de esto, pero a mí me gustaba ponerlo o hacer esta especie de sinergia entre ambos conceptos, nos decía, nuestra vida es tan infinita como ilimitado nuestro campo visual. En cualquier videojuego, ya sea Minecraft, ya sea el Red Dead Redemption o GTA, bueno, pues por citar algunos, como podría citar otros tantos, la muerte, aunque se representa de maneras diferentes, pero siempre se nos permite ese volver, ese espacio ilimitado de volver a aparecer. Entonces, si por eternidad se entiende no una duración temporal infinita, sino la intemporalidad, entonces vive eternamente quien vive en el videojuego. Por concluir un poco, la verdad que os recomiendo consultar su página web porque o bien tiene las piezas enteras colgadas o al menos un tráiler, que incluso si tenéis interés en alguna pieza concreta os podéis poner en contacto con ella. Pero bueno, pues es esta idea de su trabajo como, no como ilustrador de videojuegos, sino como reinterpretación de los mismos desde un lenguaje artístico que esconde una serie de capas de significación infinitas y que nos instan a reflexionar. Ya no realiza tanto una crítica, yo creo, sino simplemente se esfuerza por entender qué hay detrás de todo el mundo videolúdico. En su obra, como hemos visto, los videojuegos aparecen como espacios de identidad, de ritual, de performance, ¿no? De generar un otro yo tan interesante, ¿no? Y también de experiencia colectiva. Es una colectividad como, bueno, pues Byung-Chul Han habla de esto en El Enjambre, ¿no? Una colectividad sin fisicidad. No nos llegamos a ver, pero sí que sentimos que estamos ahí los unos para los otros de alguna manera. Y en este sentido me encanta porque veo cómo el videoarte se expande a nuevas disciplinas y ya no es solo una pantalla de contemplación que te encuentras en un museo, que también es maravilloso, sino que se convierte en un campo híbrido que en este caso dialoga con lo lúdico, con lo digital, con conceptos que para mí son muy cercanos y me hacen sentir atraída por las piezas que realiza Ana. Eh, las piezas que he seleccionado son las últimas que he realizado y que creo que tenían muy buena cabida en el Congreso. Muestran al final cómo las prácticas del videojuego contaminan y consiguen transformar el arte contemporáneo, convirtiendo al espectador en un espectador activo, porque se ve reflejado en ello. Eh, Hasta aquí todo lo que os tenía que contar. Quedo a vuestra entera disposición para cualquier consulta. También os dejo ahí mi correo electrónico o si os viene bien algo de bibliografía, podéis consultarme sin problema. Muchas gracias al Congreso por aceptar mi comunicación y como os he dicho, quedo a vuestra disposición. Un saludo.